En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 1022 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Hoy vamos a profundizar en el número 2291 con el tema El respeto de la salud, la droga. Número 2291 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas, a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Es un número que toca una de las realidades más evidentes, más duras y trágicas de nuestra sociedad. Y no se trata esta catequesis de hablar del problema que tienen algunas personas en específico. La droga es un indicio de una enfermedad moral de toda la sociedad. Aquí lo que el catecismo hace es un matiz en este número 2291 cuando dice: fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas. Lógicamente, existe la posibilidad de utilizar sustancias químicas de producción natural o sintética, que fuera del contexto médico serían drogas, pero en el contexto terapéutico son una medicina. El hecho de que Dios en su sabiduría nos haya dado en la naturaleza ciertas sustancias en ciertas plantas, se hizo para hacer buen uso de ellas. La posibilidad de que esas sustancias sean usadas en cuidados paliativos es para buen uso de ellas. Muchos de nosotros hemos tenido familiares a los que la morfina y otras sustancias les han aliviado los dolores en los momentos últimos de su vida. Eso es un buen uso de ellas. No es la sustancia en sí misma algo negativo, sino el uso que se haga de ella. Esto es muy importante matizarlo. También da otro matiz este número del catecismo. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Esto nos hace recordar ese pasaje del Evangelio cuando Jesús dijo: ay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, mal les valdría que se atasen una rueda de molino y se lanzasen al mar. Es gravísimo que alguien construya su vida, simiente su riqueza,
sobre la desgracia de miles de personas, especialmente destruyendo la vida de los niños y de los jóvenes. ¿Qué responsabilidad moral tan grande tienen? ¿Qué juicio les espera? Personas que tienen grandes fortunas que se han fraguado con el tráfico de las drogas, con la muerte de nuestros jóvenes. Pocos pecados existen que pueden ser más graves que este a los ojos de Dios. Pocos. Una cosa que ha comprobado es que muchas madres con hijos drogadictos suelen tener una sensibilidad tremenda hacia la denuncia de los traficantes de drogas. Esas madres con hijos drogadictos imploran a los gobernantes y nadie hace nada. Ellas mismas se preguntan en su dolor, bueno, pero es que nadie va a hacer nada. Ustedes saben dónde están, saben dónde viven, saben dónde trafican, saben quién lleva la droga a la escuela, lo saben y nadie hace nada. Es impresionante escuchar a las madres hablar de esto. Es impresionante ver el sufrimiento por la impotencia que experimentan de no poder hacer nada y viendo a sus hijos destruirse totalmente en manos de la droga. Porque unos cuantos están haciendo negocio e enriqueciéndose con ello y otros tantos no quieren hacer nada cuando tienen la responsabilidad civil de proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes y no lo hacen. Es una desgracia que nuestras autoridades no sean capaces de hacer nada en contra de las bandas criminales que llevan la droga a nuestras escuelas. Es una desgracia, es una inmoralidad que se diga que no saben en dónde están, que no saben cómo lo hacen. Hay que escuchar a estas mamás, a estos padres. Ellos sí saben, pero nadie les escucha. Nuestras autoridades no quieren abrir los ojos. Es realmente una cosa que suena estúpida. Otros dicen por ahí, pues vamos a legalizar la droga y con eso acabamos el problema de las mafias. Imagínese usted qué pretexto, qué estupidez. Demos cauce legal entonces y así evitaremos las mafias, imagínense ustedes. Si así nos va como nos va. Y algunos ponen la disculpa, bueno, hay otros países en Europa, uno que otro por ahí, que tiene la droga como o algo legal y la gente le va bien. La gente le va bien. Ve y mira, métete en su sociedad y verás. A ver cómo les va de bien. Sociedades drogadas, llenas de problemas por todas partes. Porque no es solamente drogarse, sino todo lo que viene después de la drogadicción. El alcohol, la prostitución. No son sociedades muy bonitas para que las copiemos, aunque se vean muy liberales. Todo este tipo de propuestas son versiones muy liberales, un tanto estúpidas. Pero los sufrimientos de los padres que están padeciendo las consecuencias de las drogas con sus hijos no son escuchados. Las propuestas estúpidas, estas sí son muy escuchadas y se llevan a los grandes debates, incluso de los gobiernos, del Senado, de la Cámara, pero las propuestas, las palabras, los sentimientos de los padres con hijos, víctimas de toda esta porquería, esos no son escuchados.
Porque lo que sucede es que en vez de que reprimamos el mal, lo ponemos más al alcance de todos. Y por eso nuestra sociedad está como está. Estamos en una sociedad de gran problema. Es increíble escuchar todas las historias de nuestros niños en la escuela desde los 12 años consumiendo marihuana y escuchar cómo dicen que eso es lo normal, ellos mismos. Nosotros no solamente tenemos que afirmar el bien, sino que tenemos que esforzarnos por luchar contra el mal. Y no podemos partir del falso supuesto de que el mal es inevitable. El mal es inevitable hasta que lo evitemos, porque el mal se puede evitar. Nosotros tenemos la esperanza cristiana de eso, que el mal se puede evitar. Por eso, la gravedad del tráfico de las drogas es injustificable en nuestra sociedad. Por eso el catecismo aquí subraya la tremenda gravedad moral que hay detrás de este pecado, la corrupción que existe detrás de este pecado, la cantidad de personas involucradas, incluso con el liderazgo gubernamental involucradas. Y ciertamente ha habido en la historia conversiones de personas con este pecado, grandes conversiones. Pero nos falta muchísimo por hacer. Nos falta muchísimo por escuchar. Nos falta muchísimo por combatir, por evitar este mal. Hay mucho también que falta por sanar. Las personas que dejan de traficar, por ejemplo, no pueden quedarse con ese dinero que ganaron con las drogas. Y es necesario que las víctimas sean reparadas. Esto es un caso impresionante, ¿no? Lo vivimos aquí en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, aquí en nuestras escuelas, ahí donde van sus hijos, sus nietos. Se vive en la frontera, se vive en Sudamérica y se vive en Europa y en África y en todas partes. Es una pandemia la droga. Y los pueblos hacen mil cosas para producirla y mil cosas para distribuirla, pero muy poco para combatirla, menos para evitarla. Hay una carta maravillosa, una carta pastoral que escribió un obispo muy famoso para todos nosotros, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. Él escribió una carta pastoral a los jóvenes y esa carta tenía un título muy, pero muy fuerte. Decía, manda el porro a la porra. Es un título fuerte, sugestivo. Él decía que no era invento suyo, no pretendía ser original y que la había escuchado por primera vez en el estribillo de una canción cristiana. Cuenta el obispo exactamente en la carta. Me llamó la atención porque es una expresión un tanto provocativa, que bien puede darnos pie para abordar el problema moral de la relación de los jóvenes con las drogas. Poco importa que sea un botellón, un porro, una raya, pastillas, etc. Con frecuencia dentro de la iglesia hablamos de vosotros los jóvenes y de vuestros problemas. Sois objeto de esperanza y de preocupación para muchos de nosotros. Pero quizás nos falta hablar directamente con vosotros. El caso
es que esta carta ha caído en tus manos de una forma u otra. El caso es que tú tienes fe o la has tenido o no sabes muy bien si la tienes o no. El caso es que has consumido drogas alguna vez o al menos te lo han propuesto o quién sabe si eres consumidor esporádico o habitual. De lo que sí estoy seguro es de que has visto las drogas de cerca y de que tienes conocidos que las consumen. No hay problema. No es cuestión de mirar para otro lado o de meter la cabeza debajo de las alas. Aquí hay un problema muy grande. Y les expresaba el obispo un dato de su sociedad en ese momento. Les decía que ellos son el país europeo con el mayor ranking de consumo de drogas. Les contaba que en 10 años el consumo de cocaína se había multiplicado por 4. El consumo del cannabis se había duplicado. Y si fuera poco, la edad de inicio en la droga es cada vez más temprana, 12 años. Los problemas originados son fuertes y de muchos tipos: psiquiátricos, esquizofrenias, psicosis, depresiones; psicológicos, desinhibición, falta de reflejos; físicos, apetito desmedido, propensión a ataques del corazón, problemas respiratorios; familiares, afectivos, laborales, escolares, amistosos, etcétera, etcétera. Y continuaba el obispo diciendo: pero desde mi punto de vista cristiano, el prisma principal del que debe ser abordado el consumo de las drogas es moral. Puede ser que lo asumamos psiquiátricamente, psicológicamente, físicamente, afectivamente, sí. Pero necesitamos abordar este problema que es de carácter moral. A mí no me gustaría que un joven decidiese dejar las drogas presionado solamente por motivos médicos, laborales, policiales, familiares, etc. Todas esas cosas, aun siendo importantísimas, son externas a él y no servirían de mucho si no descubrimos el bien moral como la razón principal de nuestras decisiones. Me imagino que te preguntarás, ¿qué es eso del bien moral? Y él intenta en su carta explicárselos. Y dice: en nuestra sociedad no estamos ante la droga de curiosidad. Los comienzos de la droga pudieron ser achacables a la curiosidad, quizás por lo desconocido, por el morbo de lo prohibido, hace 60 años atrás. Hoy en día, sin embargo, no creo que nadie en el mundo de las drogas no lo sepa, o que alguien caiga en la droga por desinformación o por mera curiosidad. A los niños desde pequeños se les habla del tema y según van creciendo, ven a su alrededor con sus propios ojos los destrozos, las consecuencias que acarrea. Sin embargo, la mera información por sí misma no ha sido capaz de detener esta epidemia. Y la información es mucha.
Les contaba el obispo que hacía poco tiempo se había publicado los datos de la Fundación Nacional contra la Drogadicción, que formaba parte del Plan Nacional sobre las Drogas. Y uno de los datos que daba era que los jóvenes consideran que los consumos de droga son malos, pero normales. Y esto lo escuchamos incluso nosotros aquí. Niños de 14 años que fumando marihuana le dicen a sus papás que eso es normal. No se diga ya, pues, la ridiculez de los papás que le dicen, sí, eso es normal. Diciendo que la droga tiene efectos perniciosos, pero que es algo normal, asumiendo los efectos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la información que hemos recibido no basta, que las estadísticas no bastan, que los ejemplos de todo lo que va pasando no basta. Se han hartado de decir que lo importante era la información en todo el tema de las drogas. Y resulta que no es así. Que la clave estaba es en la formación moral de los jóvenes, de los niños. Que la clave estaba es en darle sentido a su existencia para que no lo hagan. No en llenar de papeles informativos todo. Segundo, tampoco estamos hoy ante la droga de la rebeldía. Hubo un tiempo en nuestra historia, por allá por los años 68 en adelante, hubo un tiempo en el que la droga pudo verse acompañada de esas connotaciones contestatarias de la rebeldía de los jóvenes. Era el momento del destape de los jóvenes rebeldes, la droga de la rebeldía y de la insumisión. Tuvo un especial énfasis en ese mundo hippie de los 70, incluso en otros movimientos un poco más radicales. Pero esos tiempos han pasado. Hoy en día, fumar marihuana, lejos de ser un signo de rebeldía, es para muchos es que un signo de integración y de sumisión en la cultura dominante. Y dicen, es que todos lo hacen. Ya eso de rebeldía no tiene nada. El problema que hoy se plantea es muy distinto al de esa lucha rebelde de los años 70 por la libertad. Y esa lucha rebelde por la libertad movía masas en todas partes del mundo. Ya tenemos la libertad. Y ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con tanta libertad? Nos encontramos en un momento donde hay la droga de la falta de sentido. La droga de nuestros días se impone por defecto. Quiere decir por falta de ideas firmes y trascendentes, por falta de sentido de vida. Es como si el organismo estuviese bajo todas las defensas y entonces agarra fácilmente cualquier virus que ande por ahí suelto, porque cree que se puede enfrentar a él. Nos falta afirmarnos en el sentido de nuestra existencia. Dice el obispo, caer en la cuenta de que nuestra vida responde a una vocación a la que hemos sido llamados. Que esa es la cuestión clave, la cuestión del sentido de para qué existo. ¿Para qué tantos sacrificios? ¿Para qué tantas metas? ¿Para qué tantos obstáculos? ¿Para qué tantos agobios?
Difícilmente se le puede pedir a alguien que se sacrifique en el día a día si no le ha sido mostrado el sentido de su existencia. Difícilmente se le puede pedir a alguien que no se meta, pues, en la drogadicción, que no se meta en el alcoholismo, que no se meta eh, en en la velocidad extrema, como hablábamos en la catequesis pasada, si no se le ha mostrado el sentido de su existencia. Por tanto, muchas de las personas que hoy padecen esta epidemia de la drogadicción, en el fondo se puede descubrir que no han experimentado el amor. No han descubierto que vienen del amor y que deben regresar al amor. No han descubierto que el amor ha vencido la muerte. No han descubierto que el amor, que con él podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Y lastimosamente han recurrido a la droga como un refugio o como un escape, usando mal su libertad, pensando que la están usando bien. Qué tarea tan grande la que tenemos, padres de familia, catequistas, los señores sacerdotes, los señores obispos, la sociedad en general, todas las personas que trabajan en las entidades gubernamentales, en la prevención de las drogas, en la recuperación de los drogadictos. Habría que dar una vuelta a todas las maneras que utilizamos. Y debemos hacer un minuto de pare para preguntarnos si en todo eso que hacemos estamos dando sentido de vida. Los cristianos hemos descubierto en Jesucristo la clave del sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Y esa persona de Jesucristo es la que se le tiene que proponer a toda persona en adicción de droga, porque Él es el bien moral del hombre. Y debemos llevar a descubrirle a cada uno de ellos su bien moral, descubrir su vocación al amor y que se entreguen a ella. Dejar de verlos como un parásito de la sociedad y más bien iluminar sus vidas, mostrándoles el bien moral. Dice el obispo a los jóvenes, como comprenderán, las drogas no tienen sitio en esta perspectiva. Sin este punto de partida, si no hay un sentido a la existencia, es muy fácil que el hombre alivie los días de su vida con tubos de escape. Y pueden ser de muchos tipos. Los hay por vanidad, los hay por imagen, los hay por dinero, los hay por la droga. No es tan distinto el que ha recurrido al consumo de las drogas para aliviar su vacío interior del que lo hace por vanidad, por el cuidado desmesurado de su imagen. Igual sufre. También es una adicción. Todos los que viven cortándose cuanta parte de su cuerpo no les gusta, también es una adicción. Hubo un momento, dice el obispo, cuando la droga, especialmente con la heroína, allá por los años 70, era la droga dominante y que creaba un perfil del consumidor de droga muy marginal. Pero hoy día no es así.
Hoy la droga convive con todo el mundo entre nosotros y los tenemos durmiendo en nuestra casa y trabajamos con ellos. ¿Cuántos de ustedes no trabajan a su lado con un drogadicto? La droga hoy día no es cosa de personas raras. Es una manifestación de una sociedad que está enferma porque le falta la clave del sentido de su existencia y por eso van a refugiarse en la droga y mueren ahí. Luego les dice el obispo que en esa nota del Plan Nacional sobre las Drogas, en su decisión de consumir o no, los jóvenes ponderan tanto los riesgos como los beneficios teóricamente asociados al consumo de la droga. El riesgo lo contemplan como un factor más, pero como el determinante. En el fondo es como decir, ya sé que esto me hace daño, ya sé que esto es no respetar la propia salud, pero tengo que asumir los riesgos en pro de los beneficios que obtengo al drogarme. Qué tremendo error, ¿no? Y ahí vemos el ejemplo más evidente de la falta de amor y de la falta de esperanza y de la falta de sentirse amados. Tú sabes que eso te está haciendo mal. Tú sabes que estás irrespetando tu propia salud, pero te atreves a asumir los riesgos en pro de los beneficios que obtengo, que es como salirte de la realidad. No te quieres lo suficiente. No te quieres lo suficiente. No tenemos la esperanza en que el Señor me puede cambiar, que Él me ha creado por amor, para que yo ame, que Él me ha creado no para que muera en la droga, no para que viva buscando refugios, no para que viva buscando salirme de la realidad, sino para que yo sea feliz. Cristo es el sentido de la existencia de todo hombre. Y cuando el hombre no lo tiene, se pierde en el vicio, cualquiera que sea. Es terrorífico ver cómo nuestros jóvenes van buscando depender de una sustancia para ser felices, cuando la felicidad única la tiene solamente el Señor. Es terrorífico ver cómo van buscando conseguir dinero, robando, estafando, atracando, lo que sea, para comprar una sustancia que según ellos les va a hacer feliz, cuando solamente la felicidad se las puede dar el Señor. Y sabemos que la carne es débil, sí, sí, claro que sí. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y ese espíritu es el que tenemos que cultivar en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en las catequesis, en las casas, en las escuelas. No podemos quedarnos con la carne débil. Tenemos que invertirle al espíritu fuerte para poder librar esta batalla espiritual que tenemos hoy día en contra de la droga. Y el que no lucha sucumbe. Eso es seguro. Por tanto, hay una primera invitación que continuaremos en los siguientes días. Los cristianos comprendemos cada vez mejor que el sentido de nuestra vida solamente lo encontramos en Jesucristo y que la falta de haber sacado a Jesucristo de nuestras escuelas, de nuestra sociedad, de nuestras familias, es lo que nos ha traído este tremendo vacío existencial que viven nuestros jóvenes, el cual Satanás se los llena con la tentación
muy especial de la droga. Él está ahí con sus ángeles caídos, listo para destrozarlos. Nosotros debemos empoderarnos con Jesús para mostrarles correctamente el camino de aquel que sí les puede dar la felicidad.